Buenas noches, en este tiempo estamos predicando la palabra del Señor Jesucristo. Dios siempre es fiel, nunca nos ha abandonado. En este tiempo vamos a poder comenzar con una prédica y el Señor Jesucristo tiene una palabra siempre para ti. Y pues en este tiempo vamos a orar antes de iniciar. Vamos a iniciar orándole al Señor Jesucristo con una oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Bendito Dios, gracias Padre, porque tú eres grande y misericordioso en este tiempo, en esta prédica, Señor, que tú tomes el control en nuestras vidas. Ayúdanos a predicar tu palabra y que tu palabra siempre nos ayude a poder amarte con todo nuestro corazón, Señor. Te agradecemos, Señor, en este tiempo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad me ha tocado el tema y vamos a poder realizar este tiempo con respecto a un tema muy edificante para nuestra vida, y el tema le he titulado Vidas renovadas y reconciliadas para renovar a otros. Es nuestro tema el día de hoy, así que vamos a iniciar. En base bíblica se encuentra en 2 Corintios 5:11 hasta el verso 20. Vamos a ir a poder resolver este tema para poder predicar su palabra y pues que sea edificación para nuestra vida y poder pues amar con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. A base de introducción, entonces vamos a ver, para renovar a otros necesitamos, como hijos de Dios, ser renovados por Cristo. Cuando uno es renovado, no significa que te vas a cambiar de ropa, te vas a cambiar de cara, te vas a hacer una cirugía, no, sino vamos a hablar de una vida transformada interiormente, ¿no? Es verdad que el Señor Jesucristo te transforma por fuera y por dentro cuando uno entrega su vida a Cristo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en poder, el día de hoy, con respecto a ser transformados completamente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Y lo entregamos y lo hemos entregado nuestra vida a Él, y cuando lo hemos entregado somos completamente santificados, somos santos como Dios es santo, vivimos en pureza, y el Señor Jesucristo nos recalca que tenemos que vivir en pureza, y es muy necesario eso para poder renovar a otros, ¿no? Entonces vamos a hablar con respecto a este punto, ¿no? De lo externo también es muy importante recalcarlo, ¿no? Porque Dios, nuevamente les digo que el Señor Jesucristo cambia por fuera y por dentro, ¿no? Antes de eso también quería hacerles una pregunta. ¿Ya está tu vida cambiada? Y si lo está, gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros, desde que entregamos nuestra vida a Cristo completamente a Él nos ha transformado, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y pues hablemos con respecto a este tema, con respecto a su contexto de Pablo. Pues vemos acá su contexto, es muy importante recalcarlo, que acá está hablando Pablo a los Corintios, ¿no? Y le está diciendo de su ministerio, ¿no? Con respecto de Pablo, ¿no? Es muy importante recalcarlo eso, ¿no? Primero entonces vamos a leer la palabra de Dios allí. Verso 11, ¿no? Dice la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, ¿no? Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Pablo está dando a entender a los corintios, y ahora aplicar a nuestra vida nosotros. Tenemos que tener una conciencia limpia para tener ese ministerio de reconciliación, ¿no? Nuestra vida, como primer punto, entonces, nuestra vida está transformada completamente, y debe estar completamente transformada, cambiada por Cristo. Nuestra conciencia también completamente, nuestra alma, nuestro corazón y todo tiene que pertenecerle a Cristo Jesús. Mi testimonio, ¿cómo está también? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Porque a través de nuestro testimonio también podemos predicar. Nuestro testimonio habla mucho, ¿no? No solamente teoría, sino la práctica, ¿no? Porque somos nosotros luz en medio de las tinieblas, ¿no? Somos llamados a ser sal que da sazón. El verso 12 dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos para nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían, ¿no? En la apariencia y no en el corazón. A Dios no le agrada
a una apariencia, pues solamente cuando vamos a la iglesia o cuando estamos quizás frente a personas, que incluso frente a un líder, ¿no? Sino tenemos que estar de una conciencia sana delante del Señor para poder renovar a otros y para tener el ministerio de reconciliación, ¿no? Tenemos que ser de buen testimonio, ¿no? Y para no gloriarnos, ¿no? La prepotencia no tiene que estar a uno, ¿no? Bueno, yo he sido transformado y ahora no puedo o no quiero predicar, ¿no? El Señor Jesucristo nos llamó a predicar a todos nosotros. Mi testimonio entonces debe estar bien delante del Señor. Mis relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo debe ser, ¿no? Cuando nos llaman locos o cuando nos dicen estás demente, ¿por qué vas a la iglesia? O ¿por qué esto y el otro, ¿no? Pero el Señor Jesucristo nos recalca y nos dice el verso 13, ¿no? Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Locos, aunque nos digan locos, pero el Señor Jesucristo nos ha renovado. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación para poder renovar a otros. El siguiente punto, ¿no? Como segundo punto, ¿qué significa ser renovados? ¿Qué significa ser transformados o reconciliados? Pablo nos está explicando acá y nos dice, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nosotros morimos completamente, porque para nosotros el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y también morimos con Cristo y debemos morir y tener el amor de Cristo que nos domina a nosotros completamente. Para ser renovados tenemos que morir al pecado, morir completamente, ¿no? Dice que si uno murió, todos murieron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en la esperanza que es Cristo Jesús. El siguiente punto es tienes que tener una relación con Dios cada día, en poder cada día orar, leer su palabra, estar con Cristo completamente, vivir para Él, ¿no? Verso 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesucristo resucitó para que nosotros seamos transformados y Él lo venció a la muerte. O dijo, oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Ahora el Señor Jesucristo lo venció. Nosotros estamos perdidos, estamos en nuestros delitos y pecados, pero cuando lo entregamos nuestra vida a Cristo, Jesucristo transformó nuestra vida, nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo ahora nos ha renovado para poder renovar a otros también. Tenemos que tener una relación de poder amarle a Él, de poder vivir para Él, ¿no? Y morir completamente al pecado, ¿no? Conocer a Cristo no con la carne antigua, ¿no? No como antes pensábamos, ¿no? Sino ahora Dios ha transformado nuestra mente, nuestro corazón. Verso 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Sino, y aún dice así, a Cristo conociendo según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie conocemos con nuestra carne antigua, ¿no? Sino porque ahora somos renovados para Cristo. Completamente para Él. Y solamente para Él vivimos. El tercer punto y último, quería también hacerles entender con respecto a este final, para poder comprender más. Hay que ver soluciones para renovar nuestra vida y renovar a otros, ¿no? Tenemos que estar verdaderamente reconciliados con Cristo. Y si no lo estás, y si todavía hay cosas que arreglar en tu vida con relación a Dios, es tiempo que lo arregles. Vive para Dios y no vivas para el mundo. Ama al Señor con todo tu corazón. Primero, entonces, para poder renovar nuestra vida completamente, de verdad, tenemos que pertenecer a Cristo y entregarle nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser a Dios, porque a Él le pertenece todo. No nos pertenece a nosotros. Porque el Señor Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario, nuestra vida.
Y ahora no es de nosotros nuestra vida, es del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí, la palabra de Dios, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La primera parte es, de modo que si alguno está en Cristo, tiene que estar con Cristo. Primero tiene que vivir para Cristo, tiene que ser para Él. Nosotros le pertenecemos todo al Señor Jesucristo. Y todo lo que tenemos nosotros es de Él. Y para Él, y para su gloria. Ahí vemos entonces la palabra del Señor Jesucristo, la primera parte del verso 17, ¿no? Pertenecer a Cristo. La segunda parte es, tenemos que estar nuevos completamente para Dios. Dice, nueva criatura es. ¿Somos nuevas criaturas? Y si no lo somos, es tiempo de serlo. Dice el Señor Jesucristo allí, ¿no? Y tenemos que, como tercer punto para poder solucionar y poder ser renovado y reconciliado completamente para Dios, tenemos que dejar las cosas viejas, ¿no? Las cosas que nos tienen quizás, o hay personas que viven del pasado, ¿no? No vivas del pasado, vive del presente y tu futuro que Dios tiene para tu vida. Porque el Señor Jesucristo hace cosas nuevas para tu vida. Y ahora te transforma completamente a Él. Él te ha transformado, ¿no? Y tú vives para Él. Y el Señor Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso. Seguimos acá, entonces tienes que dejar las cosas viejas. Deja las cosas viejas atrás. No vivas en el pasado. Vive ahora en el presente que Dios te ha transformado tu vida. Dice ahí la tercera parte del 17, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevos. Completamente nuestra vida ha sido transformada y ahora vivimos para el Dios Todopoderoso. Desde que somos renovados, debemos también renovar a otros, ¿no? Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Desde ese momento que nosotros entregamos nuestra vida completamente a Él, ahora Dios nos encargó ese ministerio de la reconciliación para poder compartir a otros, ¿no? Como nos menciona Mateo 28, 19 y 20, y te hace discípulos a todos. Y el Señor Jesucristo nos dio el entendimiento y nos dio la palabra de Dios para compartirla. Y nos reta el día de hoy a poder compartirla. El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, ¿no? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio, cada hijo de Dios lo tiene y tenemos que compartirlo. Y la palabra de Dios dice que cuando sea predicado por todo el mundo, ahí vendrá el fin, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que todavía falta predicar, ¿no? Y ahora el Señor Jesucristo nos dio ese ministerio para poder reconciliar a otros. Dice el verso 19, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, que dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo. ¿Ya eres un representante de Cristo? ¿Tenemos el ministerio de reconciliación en nuestra vida? Y si lo tenemos, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho en esa tierra. Para finalizar, yo les hago un llamado a todos los que todavía no se han arrepentido. Dice su palabra, he aquí yo estoy a la puerta, ¿no? Y te está llamando el Señor. Y si te ha llamado a través de esta palabra, a través del ministerio de reconciliación, ¿no? Que nos recalca en San Juan 3:16 también, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿no? Mas tenga la vida eterna. Si quieres tener la vida eterna, yo te reto en este tiempo a poder tú entregar tu vida a Cristo. Mañana puede ser tarde. Y si tú, mi hermano, todavía no tienes el ministerio de reconciliación, reconcíliate con el Señor para que tú tengas el ministerio. Y si lo tienes, el ministerio de reconciliación, gloria al Señor, sigue compartiendo, sigamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento para el reino de Dios. Dios te bendiga en este tiempo. Ha sido el mensaje, la palabra de Dios. Bendiciones para tu vida.